¿Me ves ahora? ¿Todo en orden? ¿Qué pasa? Todo en orden. Te oigo. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un año más a una charla que para nosotros es un placer presentar las líneas de financiación que todos los años y las ayudas que todos los años lanzan tanto la Dirección General de Innovación y la PYME, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como las líneas que este año vienen con novedades de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación perteneciente también al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tenemos con nosotros a Víctor Santos y a Pedro Sotoca. Bienvenidos. Es una pena que otras veces lo hemos hecho presencial. Es una pena no teneros en la región de Murcia, pero bueno, esperamos que el año que viene, con otras circunstancias más favorables, podamos recibiros aquí y tener una sesión, como hemos hecho otros años, presencial, y en el que podáis luego tener contacto con las empresas en reuniones vis a vis. Pero como no podemos parar, pues hemos decidido lanzarnos también de una manera telemática, porque lo importante es que las empresas de la región conozcan las nuevas líneas y vean qué oportunidades tienen para financiar sus proyectos empresariales. Sin más, porque lo importante es oíros a vosotros, pues doy paso a Víctor Santos Magadán de la Dirección General de Industria y la PYME para que nos presente pues, el marco de apoyo a la inversión industrial. Cuando quieras, Víctor, lo tuyo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, María José. Voy a comenzar compartiendo la pantalla, si os parece. Vale. Yo creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, supongo que sí. Pues, bueno, pues gracias de nuevo, gracias igualmente a vosotros por acoger estas jornadas, esta videoconferencia informativa, y gracias también a los participantes por este tiempo que dedican a conocer pues, esta nueva forma de financiación, como es el Fondo de Ayuda a la Inversión Industrial Productiva, conocido también como FAIP. Bueno, pues el fondo se encuadra dentro del marco de apoyo a la inversión industrial, que vamos a ver a continuación, centrada en el propio fondo y dando también un par de pinceladas sobre otras líneas de ayudas que se mantienen, a diferencia del fondo, que ha visto una reestructuración importante, ¿vale? Es lo que antes se conocía como el programa Reindus, y actualmente, pues con esta pequeña o no tan pequeña reestructuración, pues cambia de forma, cambian una serie de características que os voy a contar a continuación. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, pues ya sabéis que el objetivo, lo que nos planteamos desde el Ministerio en este sentido es conseguir que la mayor parte de proyectos y de empresas que trabajan en actividades, en proyectos que no consiguen la adecuada financiación desde el sector privado, pues que recurran a nosotros para que, estudiando esos proyectos, esas actividades, pues podamos ver la posibilidad de financiarlo desde el sector público, ¿verdad? Como os decía antes, el Fondo para el Apoyo a la Inversión Industrial Productiva se encuadra dentro del marco de apoyo a la inversión industrial. ¿Qué nos interesa saber de todo esto que veis en pantalla? Bueno, pues como os decía, el sector financiero en ocasiones no proporciona la financiación industrial necesaria para determinadas actividades o determinadas industrias, como ocurre, por ejemplo, en el caso de proyectos pues, muy innovadores, en los cuales el sector privado no se siente, no tiene la capacidad o no se siente lo suficientemente motivado como para correr el riesgo de financiar determinadas actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, ¿no? Y actividades que son muy importantes a nivel estratégico y a nivel país para poder seguir compitiendo con otras industrias extranjeras, y que nosotros desde alguna de estas líneas que vamos a ver a continuación, pues tratamos de financiar y de apoyar, por tanto, el desarrollo de esos proyectos. A nivel estructural, a nivel político, pues esto tiene un encaje. En concreto,
en la nueva política industrial 2030 y está interrelacionado con otras políticas como es, por ejemplo, la estrategia española de economía circular o la Agenda Digital, la Agenda España Digital 2025, por poner dos ejemplos. El resto los tenéis aquí. Quiero recordar que al terminar la presentación, a través de María José y de sus compañeros, pues os haremos llegar la presentación a quienes así lo deseéis. Bueno, también tiene encaje este plan con este marco de apoyo a la inversión industrial con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tan en boga actualmente y más conocido por los famosos PERTES. Hablamos de los fondos europeos, de los 144.000 millones que proceden de Europa y que comenzarán a llegar, esperemos que muy pronto. Es decir, este marco tiene encaje, os ha buscado el encaje con este plan. Bueno, pues ¿de qué se compone? Pues lo que vamos a ver a continuación, de varios programas de financiación, de un servicio de asesoramiento personalizado y directo que ofrecemos para empresas, vis a vis, como decía antes María José, en este caso telemático, hasta que las cosas vayan volviendo un poquito más a la normalidad, que ganas no nos faltan, y de un sistema de colaboración con las comunidades autónomas y asociaciones sectoriales para identificar aquellos proyectos que son realmente o que son los más susceptibles de recibir financiación pública, aquellos que son que pensamos y que valoramos que pueden tener generar un mayor beneficio para la sociedad. Bueno, en concreto, centrándonos en lo que era el producto estrella, digamos, de esta videoconferencia, que es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Bueno, pues una de las novedades que plantea este año esta línea de financiación, anteriormente Reindus, es que lo vamos a gestionar conjuntamente con la empresa pública como Sociedad Mercantil Estatal SEPIDES, SEPI Desarrollo Industrial. Esto quiere decir que las empresas interesadas en las ayudas que provienen de este fondo, pues tratarán directamente con SEPIDES en algunos casos y inicialmente posiblemente también con el equipo nuestro desde el Ministerio. ¿Objetivos prioritarios de los proyectos financiables o financiados por este fondo? Pues dos objetivos, sostenibilidad y digitalización de la industria. ¿Vale? Sostenibilidad, hablamos pues, de lo tan en boga también transición ecológica y digitalización, pues la tan necesaria digitalización de la industria, no solo de la industria, también de la sociedad en general, pero en este caso a nosotros lo que nos atañe es la digitalización de la industria, de manera que pues contemos con diferentes bases industriales capaces de competir con otros países como por ejemplo China. Respecto a una pincelada sobre, bueno, esto lo voy a pasar porque lo vamos a comentar después y así no mezclamos las cosas, ¿no? Bueno, respecto al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, en las diapositivas que vienen a continuación tenéis una serie de datos. No voy a entrar en todos en detalle porque sería un exceso, pienso que sería un exceso de datos y que de todas maneras os van a quedar en esta presentación para que los consultéis a discreción, a medida, ¿no? A vuestro gusto. En primer lugar, lo que busca este fondo es dar apoyo a empresas industriales en proyectos de naturaleza productiva, con impulso, capaces de impulsar esa doble transición que comentábamos, sostenible y digital. Tres posibles variantes de los proyectos básicas, que son la creación, el traslado y las mejoras o modificaciones. Creación de nuevos establecimientos industriales, traslado de los mismos, por ejemplo, en aquellos casos en que una industria por cuestiones logísticas, de transporte de sus productos o materias primas o por cuestiones de coste de la infraestructura, de los terrenos, de las naves, etcétera, necesita para seguir compitiendo, para competir con mejores capacidades, posibilidades de trasladar sus establecimientos o uno de sus establecimientos. Bueno, pues este fondo trata de contribuir a que esa actividad pues, sea lo menos gravosa posible para la empresa. Y en tercer lugar, las mejoras o modificaciones de líneas de producción existentes, pues también es una de las líneas que financia este fondo, siempre y cuando estas mejoras, estas modificaciones vayan en la dirección de las dos cosas que comentábamos antes, sostenibilidad ambiental o transición ecológica e industria conectada 4.0 o lo que es lo mismo, digitalización de la industria.
En el año 2021 el fondo cuenta con una capacidad de 600 millones de euros. Para el año 2022, aunque quiero recordar que todavía no es oficial, pero se incrementa ligeramente esta capacidad hasta los 720, 740 millones de euros. La convocatoria se abre este jueves, que es día 15, o sea, ha coincidido muy bien porque habíamos puesto hace tiempo ya en esta presentación, mediados de julio, y efectivamente va a ser el día 15. Pasado mañana jueves es cuando se abre esta convocatoria. Y es una convocatoria abierta, a diferencia de lo que venía ocurriendo anteriormente. Anteriormente las convocatorias eran anuales, contaban con un presupuesto y cuando se llenaba ese presupuesto, pues se cerraba la convocatoria hasta el año siguiente. La desventaja de este sistema es que no se adapta tan bien a la situación de cada proyecto, porque puede haber proyectos que estén listos para financiar por parte de las empresas, digamos, en enero, y a lo mejor pues hasta 10 meses después no se abría la siguiente convocatoria. Pues se perdía ahí un tiempo considerable y se reducía pues la competitividad, en este caso, del proyecto en cuestión. De esta manera, al ser una convocatoria abierta, los proyectos se presentan, las solicitudes de ayuda se presentan en cualquier momento y son atendidas por nosotros y por SEPIDES por orden cronológico de llegada. Más datos que pueden ser interesantes, bueno, plazo de ejecución del proyecto, como veis aquí, desde el 1 de julio de 2020, es decir, aceptamos proyectos que ya han comenzado a ejecutarse desde esa fecha y cuya finalización se produzca después de la formalización de la financiación del fondo. Otra de las grandes novedades de esta nueva forma de financiación de este fondo es que existen 3 tipos de financiación. La ordinaria, la tradicional, que son los préstamos blandos, con tipos de interés bajos, con periodos de carencia determinados y con periodos de amortización pues muy interesantes. En segundo lugar, préstamos participativos. Como seguramente sabéis, se trata de préstamos en los cuales la entidad financiadora, en este caso nosotros, junto con SEPIDES, pues concedemos unos préstamos que contienen un tipo de interés variable y que depende de este tipo de interés de la actividad de la empresa. De manera que en los primeros años, que es cuando la empresa o el proyecto pues, pueden no generar beneficios, incluso pérdidas, pues los tipos de interés y las condiciones del préstamo se adaptan para no asfixiar la actividad del proyecto o de la empresa. Y al contrario, cuando la empresa y el proyecto van saliendo adelante, van generando beneficios, pues es ahí cuando el préstamo es remunerado y se compensa permitiendo con esta flexibilidad a la empresa pues una actividad más razonable. Y por último, en tercer y último lugar, las participaciones en el capital social, que yo creo que todo el mundo sabemos lo que es. En este caso se trata de participaciones temporales, no definitivas, por nuestra parte, cuya finalidad lo que tienen es, con la finalidad pues, de apoyar con ese capital social, que es un capital, al fin y al cabo, disponible para la actividad de la empresa, para financiar la actividad en cuestión, que la empresa el proyecto pueda salir adelante con una posterior retirada de ese capital social por nuestra parte. Bueno, pues aquí entramos ya en los datos que os comentaba antes, que van variando en función de cada línea y que creo que tampoco es necesario entrar muy en profundidad porque lo tenéis aquí, porque son muchos datos, quizás no muy fáciles de retener ni necesarios de retener en este momento, ¿no? Plazos de financiación, pues hasta 3 años, 3 de los cuales son años con carencia respecto a la devolución del principal, si se abonan intereses. El tipo de interés se calcula en función del tipo de operación, en primer lugar. Es decir, si se trata de una operación, bueno, pues hay diferentes actividades y diferentes tipos de interés que tenemos, digamos, tabulados. Y en segundo lugar, de la calificación crediticia de la empresa. Siempre tratamos de que las empresas que van a recibir un préstamo con dinero público, pues que tengan un mínimo de fiabilidad y que no terminen pues, en una situación de concurso de acreedores, lo cual pues, haría que la inversión de dinero público pues, terminase no siendo muy efectiva, ¿verdad? En cuanto a las garantías, pues se calculan como un porcentaje del principal, en el caso de préstamos ordinarios o participativos.
Bueno, pues aquí hay uno de los puntos quizás más polémicos, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que se puede financiar, no tanto polémicos, sino difíciles a veces de encuadrar, ¿no? Por parte de las empresas que se acogen a este tipo de ayudas, como es el conocer qué gastos son financiables y cuáles no lo son. Bien, en este caso lo que hablamos hablamos de activos fijos, tanto de carácter material como de carácter intangible. De carácter material, pues los más habituales, como por ejemplo aparatos y equipos de producción, y activos fijos de carácter intangible, pues por ejemplo aquellos de empresas del sector químico o farmacéutico que trabajan con patentes, licencias, investigación y desarrollo, software, eso sí, que ha de estar, programas informáticos que han de estar vinculados al proceso productivo. Bueno, y otra serie de gastos que también son financiables, entre los que hemos destacado estos tres: personal propio y colaboraciones externas. En segundo lugar, aquellos relacionados con la calificación crediticia de la empresa, ¿vale? Los gastos que se derivan de las consultas a la central de riesgos del Banco de España o a los registros correspondientes, también son gastos con los cuales corremos nosotros, ¿eh? No van a suponer una carga para la sociedad. Y por último, gastos de auditoría de cuentas en el caso de empresas que no tengan en su actividad normal obligación de auditoría, como son por ejemplo las empresas cotizadas, y estos gastos de auditoría también corremos nosotros con ellos durante la vida de la financiación concedida. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos resaltar de esta tabla que vais a poder consultar con posterioridad cuando vosotros lo deseéis? Bueno, pues que en el año 2021, en el año actual, los 600 millones de euros de dotación del fondo se dividen en 300 millones en préstamos ordinarios, la línea tradicional, digamos, y las otras dos líneas, los préstamos participativos y la participación en el capital, pues otros 300 millones de euros repartidos de esta manera que veis aquí. Como os comentaba antes, la participación en el capital, la columna de la derecha, es una participación temporal y también minoritaria. Es decir, nosotros no buscamos tener el control de la sociedad, el control de esta ha de permanecer en manos de los accionistas que operan la empresa. Lo que buscamos nosotros pues es una inversión, en este caso una inversión estratégica. No buscamos una remuneración, obtener beneficio de esto, sino que salga adelante una actividad que es estratégica para nuestro país y en este caso pues para la Comunidad Autónoma de Murcia. Importe. Bueno, pues financiamos proyectos desde 200.000 euros hasta 60 millones de euros. Hasta 60 millones de euros, como dice esta letra pequeña que veis ahí, siempre y cuando no se rebasen otros límites máximos de aplicación. Para todo esto que veis aquí, hemos creado un manual de aplicación del fondo, que también podéis consultar a través de los links que aparecen en diapositivas posteriores, y en los que tampoco vamos a entrar ahora en detalle para no abrumar con tantos datos, ¿verdad? ¿Qué más cosas podemos destacar de aquí? Bueno, el tipo de interés ya hemos dicho que es variable en función de la actividad y en función de la forma de financiación. Aquí tenéis unos datos, pues podéis ver que se van a constituir de un Euribor más un diferencial que puede estar entre 1,5 y 5, bueno, 8 puntos porcentuales si nos fijamos en la columna de la derecha, que es el caso de la participación en el capital. Bueno, también hay una modificación en el caso de proyectos que se apliquen, que se desarrollen en zonas establecidas como prioritarias, que tengan un especial impacto en la creación de empleo y, por supuesto, en los dos objetivos básicos que hemos visto anteriormente, que son sostenible y digital, ¿vale? Transición ecológica y digitalización de la industria. Más aspectos destacables. Bueno, pues otro de los elementos que suele ser siempre objeto de pregunta, de consulta, son las garantías. Las garantías van a tener que ser ese 10% del importe el principal, va a tener que ser mediante aval bancario o equivalente, aval ejecutable a primer requerimiento. Es decir, ya sabéis cómo funciona, no hace falta entrar en mayores intermediaciones y similares, sino que al primer requerimiento
en vista de un incumplimiento por parte de la sociedad en cuanto a la devolución del préstamo o de la realización de las inversiones, las cuales se financian, pues se requiere la ejecución inmediata de ese aval. No es posible, desafortunadamente, realizar desembolsos en efectivo en la Caja General de Depósitos, en este caso, sino que ha de tratarse de un aval bancario a primer requerimiento. El importe ya veis que es bastante razonable, es un 10% de crédito del préstamo. Y, bueno, pues para finalizar con las condiciones particulares, pues existe una comisión de apertura, que consideramos que es razonable, no hay comisión de cancelación anticipada y, eso sí, los gastos de formalización y desembolso van por cuenta de los beneficiarios. Os comentaba antes que existe un manual de aplicación del fondo, un manual detallado, que es el primero de los tres links que veis en la parte inferior de la pantalla. Y aquí os dejamos también otras fuentes de información sobre todo esto que os acabo de tratar de resumir. Bueno, y como os contaba al inicio, para dar un par de pinceladas sobre las otras líneas de financiación que nos siguen siendo más parecidas a las de años anteriores, a las de convocatorias anteriores, porque son líneas que están funcionando bien, ¿vale? Que no se han quedado obsoletas. Bueno, esta primera de ellas es la famosa aplicación de los proyectos de los fondos europeos. Seguramente muchos de vosotros ya conocéis las características de este fondo, o de estos proyectos PERTES. Hay empresas en jornadas anteriores, participantes en jornadas anteriores que habían presentado PERTES. Supongo que este también es el caso de Murcia, de la Comunidad de Murcia. Aquí lo que se trata es de impulsar cadenas de valor completas o casi completas, es decir, determinadas cadenas de valor en un sector industrial. Bueno, pues lo que hacemos es aportar fondos a varias industrias de esa cadena de valor que actúan de manera coordinada entre ellas. O sea, se concede la ayuda a un consorcio o a un grupo de empresas en las que se valora que exista un proveedor de conocimiento, porque hablamos de proyectos que tienen que tener una componente de innovación. Pues ahí se valora que exista un proveedor de conocimiento, como es, por ejemplo, una universidad o un centro tecnológico, puede ser el CEDETI, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y especialmente destinados a sectores con gran efecto tractor sobre la economía, como es, por ejemplo, el sector de la automoción, fabricación de vehículos. Bueno, prioridades que hay aquí, pues se vuelve a repetir, como no, la digitalización de la industria y la sostenibilidad. Y más en detalle, pues economía circular, materiales y productos avanzados desde el punto de vista del bajo consumo energético en su fabricación, en su utilización, en su reciclaje, etcétera, etcétera. También hablamos de pues, tratamiento, pasando ahora al pilar de la sostenibilidad, pues al tratamiento avanzado de datos, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, visión artificial, o también aspectos más industriales como es, por ejemplo, la robótica colaborativa y cognitiva, la sensórica y el diseño o la fabricación aditiva, es decir, la impresión 3D. Bueno, y en este caso pues se trata de fondos cuya financiación se estructura con una parte en forma de subvención no reembolsable, la parte más feliz, y también pues préstamos al estilo tradicional. Muy bien, la siguiente de las líneas tradicionales, bueno, esta es de las que son tradicionales, los proyectos PERTES lógicamente no, porque provienen de esta situación de emergencia que se produjo en 2020 con el COVID y de ese impacto para la economía europea, y que se trata ahora de aminorar, de soliviantar con esta inyección de fondos que provienen de Europa. Esta, la línea que vamos a ver a continuación, es la que anteriormente se denominaba Industria Conectada 4.0 o IC4 y que ahora se denomina Activa Financiación, sin que represente grandes cambios con respecto a la situación anterior, a las convocatorias anteriores, que por cierto se publicará en los próximos días la convocatoria de 2021, tanto de esta ayuda como de la que vamos a ver a continuación. Y las bases y la convocatoria en las próximas semanas. Vamos a calcular 3-4 semanas para la publicación de la convocatoria ya con su plazo
de solicitud abierto y con todos los condicionantes y los criterios para optar a estas ayudas bien definidos. Bueno, pues esta línea de ayuda se centra en la digitalización y en la sostenibilidad, pero con una serie de prioridades temáticas, como es pues soluciones para software para el tratamiento de datos, inteligencia artificial, simulación industrial, diseño e impresión 3D, ¿vale? Fabricación aditiva, realidad aumentada, muy centrado en eso, en la digitalización de la industria. Cuenta con 80 millones de euros para 2021, más otros 15, total 95, en forma de subvención no reembolsable. Y en esta ocasión hemos dividido esta línea en dos subcomponentes. La primera de ellas para pymes, con el objeto de que estas pues, puedan competir a la hora de solicitar ayudas lo mejor posible con las grandes empresas que cuentan con más medios. Entonces hay una parte que es exclusiva para las pymes, entendiendo por pyme aquellas empresas con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros. Por otra parte, la segunda componente es para las grandes empresas, abierta, pues como su propio nombre dice, a todas las que no sean calificadas como pymes. Bueno, en este caso pasamos de 10 a 5 años de periodo de amortización y de 3 a 2 años de carencia, excepto, bueno, esto para pymes y para las grandes implementaciones, lo que os comentaba, pues 10 incluidos 3 de carencia. Más cosas reseñables de esta diapositiva, bueno, pues como veis en la parte inferior, la parte de pymes se orienta más a equipos y aparatos de infraestructura, colaboraciones externas o gastos de amortización, instrumental y equipos, mientras que las grandes implementaciones pues financia costes de personal, costes de instrumental y material inventariable, así como costes de investigación contractual. La siguiente línea de ayudas está orientada, es la tradicionalmente conocida como IDI, que tiene dos objetivos principales, que son la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera. Bueno, pues, ¿qué podemos reseñar de esta ayuda? Pues que está orientada, como veis, a la innovación, pero en el ámbito de la economía, de la sostenibilidad, perdón, en aspectos como la economía circular, ecoinnovación, descarbonización, eficiencia energética, bueno, incluso hasta innovaciones en procesos de calidad y seguridad industrial relacionados pues, con la sostenibilidad y con la innovación. Instrumentos, pues dotación muy similar a la línea anterior, la línea activa financiación, que contaba con 85 millones, bueno, pues esta cuenta con 84. 80 para préstamos y 14 para subvención no reembolsable. Y también tienes dos subcomponentes, que son la primera, la más tradicional de I+D+I, y la segunda más orientada a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. Bueno, pues una vez más, esta línea tiene sus características particulares. Yo creo que no es necesario incidir demasiado en esta parte. Quien esté interesado tiene tanto la posibilidad de consultar estos datos a posteriori en la presentación que os enviaremos, en esta misma presentación, como la posibilidad de solicitar una entrevista pues, con nuestros técnicos, una entrevista en la que ya estudiamos el proyecto en concreto, asesoramos a la empresa sobre cuáles son las líneas más interesantes, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues os paso a contaros un par de cositas sobre este servicio de asesoramiento que llamamos Asesoramiento Financia Industria. Bueno, lo que probablemente muchos de vosotros ya sabéis es que existe una gran cantidad de líneas de ayuda a disposición de las empresas. Muchas de ellas proceden del Estado, muchas de ellas de las comunidades autónomas, también las hay de carácter municipal. Nosotros en este servicio nos centramos en las estatales, que son las que nos competen, ¿no? Y lo que tratamos es de poner encima de la mesa todas las posibilidades que hay, no solo las que os he comentado en esta presentación, sino otras provenientes como por ejemplo de ENISA, creo que vais a escuchar más sobre eso a continuación, o sobre el Instituto de Crédito Oficial, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, de manera que la empresa se pueda hacer una idea de qué es lo que más le conviene y más le interesa. ¿Existe la posibilidad de combinar ayudas? Sí, existe esa posibilidad, tanto ayudas nuestras del Ministerio
como ayudas procedentes de diferentes estadios administrativos. No siempre se pueden combinar estas ayudas, pero en ocasiones sí. Y esto es algo que no siempre se conoce, por eso en este servicio de asesoramiento es una de las cosas que tratamos de aclarar o de arrojar un poquito de luz, lo que esté en nuestra mano. Es un servicio, se trata de un servicio gratuito y pues eso, tratamos de determinar el mejor mix financiero para cada proyecto o contribuir a asesorar para que la empresa tome la mejor decisión posible, tanto teniendo en cuenta pues, tanto sus fondos propios como los fondos externos a la empresa, la financiación externa, y dentro de la financiación externa, pues si tiene encaje financiación procedente del sector privado, como pueda ser de bancos o de productos financieros como la emisión de bonos, o la financiación procedente del sector público, que puede darse el caso en ese mix financiero que coexistan las tres. Bueno, pues ¿cómo se solicita este servicio de asesoramiento personalizado e individualizado para cada empresa? A través de esta URL, de esa dirección web que veis a la izquierda. Hay un formulario, muestra un formulario en el cual vosotros pues rellenáis una serie de datos y nuestros técnicos se ponen en contacto con vosotros para proponer una fecha y una hora a través de llamada telefónica o de videoconferencia para determinar, pues, resolver dudas y determinar el mix o asesoraros, no determinar, sino asesoraros sobre cuál es el mix óptimo desde nuestro punto de vista, de manera pues, que el proyecto tenga los mayores visos posibles de salir adelante. También podéis escribirnos directamente por correo electrónico en caso de consultas particulares, ya no para una reunión concreta ni para una reunión individualizada más extensa, sino para consultas particulares o concretas. Tenéis a vuestra disposición esa dirección de correo electrónico financia-industria@mincotour.es, a través de la cual pues, os respondemos las consultas puntuales que podéis tener. Y no hay mucho más por mi parte. Os dejo también una serie de links que pueden ser, en los cuales se recogen diferentes programas de ayudas de manera más extensa de la que en esta presentación resumen pues os he podido aportar yo. Tenéis también, además del portal de ayudas que veis en la parte superior, el portal PYME, financiación, el portal informativo del fondo, que esta URL, esta dirección web ya os la copié anteriormente. Una vez más, la dirección de correo electrónico para la resolución de dudas, consultas y, bueno, y en Twitter también vamos publicando determinados avances o determinados eventos, como puede ser la publicación de bases o convocatorias de ayudas. Así que nada, sin más, os dejo de nuevo en manos de María José y os agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a conocer estos instrumentos que pueden ser útiles, esperamos que sí. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Sin duda muy interesante, con muchas novedades y ya nos han preguntado si se va a grabar la charla, o sea que hay personas que quieren revisar todo lo que has comentado. Así que si tiene alguna pregunta, por favor, podéis ir dejándola en el chat y una vez que terminemos con las presentaciones, pues las comentaremos para que nos puedan contestar al final de la jornada. Sin más, para no dilatarnos en el tiempo, doy entrada a Pedro Sotoca. Bienvenido, Pedro. Pedro nos responsable de dirección de operaciones de NISA, y nos va a hablar de las novedades que acaban de publicar y otras que van a salir en breve, si no tengo mal la información, de las distintas líneas de financiación de NISA. Cuando quieras, Pedro. Buenos días a todos. Gracias, María José. Lo primero de todo, gracias al Info, al Instituto de Fomento y a María José, a todo su equipo, por brindarnos la oportunidad de estar un año más con vosotros. Para nosotros es un placer, como ha comentado Víctor al principio también y como ha comentado María José, pues a ver si podemos volver a retomar el ritmo de poder hacerlo presencial, que siempre es mucho más agradable para todos, es más directo, más friendly, más fresco, más llamadlo como queráis, y siempre es intenso porque al final conoces a las personas que están detrás de las empresas de primera mano. Yo creo que eso es un tema
un hándicap fundamental para ayudar a todos, en nuestro caso, a entender a las empresas y sus negocios, y aparte de ver solo información o de vernos de manera online, que está muy bien para muchas cosas, pero pierdes ese punto de frescura. Voy a intentar compartir la pantalla con la presentación que ya le adelanté a María José. No sé si se me escucha bien, porque ha habido un momento a Víctor que se le iba la conexión, o sea, que se le iba un poco la voz. De momento muy bien, Pedro. Voy a ver si está aquí. A ver. ¿Y por qué no me deja? A ver. ¿Lo tenéis? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, por no enredarnos mucho, porque vamos a encontrarlo, y lo importante es hoy que toméis unas pinceladas de qué hace NISA, de dónde venimos, dónde vamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Al final yo creo que la parte más importante como ser, un tema que ha comentado también Víctor en su exposición, NISA al final es un financiador complementario, y un financiador sobre todo con dos características muy claras, y es que va buscando que está mencionado aquí en el título de manera muy intensa, buscando el apoyo financiero a las empresas, sobre todo en etapas tempranas. Al final, nuestra intención es bueno, pues ir acompañando a las diferentes empresas que hacen solicitud, y somos un compañero de viaje, o intentamos ser un compañero de viaje de largo plazo, teniendo en cuenta que además, luego lo comentaré un poquito más adelante, la cartera de NISA, que tiene un amplio número de empresas financiadas, pues tenemos un porcentaje de la cartera, aproximadamente el 30%, que son segundas, terceras y hasta cuartas financiaciones de empresas que hemos cogido en una fase seed, en una fase early, en una fase startup. Le hemos dado una primera financiación de la línea de jóvenes emprendedores o de la línea de emprendedores por 50, 60, 70, 80.000 euros, y bueno, pues le hemos pedido que nos demuestre que todo lo que es el modo de negocio que tiene en marcha esa startup tiene sentido y tiene movimiento y tiene recorrido financiero y duración en el tiempo. Y bueno, pues con una serie de drivers financieros que valoramos, pues hemos acompañado, y normalmente en un plazo de 12, 15, 18, 24 meses, si esas sociedades han conseguido dimensionarse, han conseguido captar capital, han conseguido penetrar en mercado adecuadamente, han empezado a generar flujo de caja, han empezado a tener, digamos, una consistencia en el desarrollo de su actividad y una penetración de mercado razonable, pues pueden volver a NISA a tener una segunda financiación paralela y que conviva con la primera y vaya siendo, pues, digamos, un segundo apoyo en el tiempo. Como hemos comentado al principio, somos una empresa de capital público, dependemos de la dirección del Ministerio de Industria a través de la Dirección General de Industria y de la PYME. NISA lleva funcionando en el mercado más de, pues el origen de NISA, lo cuento siempre como anécdota, fue en el año 1982. Y fue al principio una empresa de capital riesgo público. En un momento determinado, a partir del año 2000-2001, pues giran un poco las estrategias del apoyo que debería suscribir NISA para las empresas, y tomamos un poco el primer formato actual del apoyo a empresas vía financiación. Y a partir de ahí, pues en años sucesivos hemos ido acompañando a las empresas, o intentando acompañar a las empresas, como digo, en sus diferentes retos de poner en marcha o de ir creciendo o de consolidar modelos financieros y modelos de negocio. La fórmula, esta diapositiva me gusta mucho, la fórmula al final es un poco basada en la confianza. La financiación de NISA, luego lo contaré un poquito más adelante, es una financiación pública a largo plazo, es una financiación blanda, sin garantías, es una financiación no finalista, que esto es un aspecto muy importante a diferencia de otros instrumentos financieros, como puedan ser algunas líneas del CEDETI o algunas líneas de otros instrumentos, y al final nos vamos a basar en que el business plan o el plan de negocio que tenga la sociedad para poner en marcha tenga sentido financiero y nos genere confianza y nos genere bueno, pues capacidad para poder apoyar ese proyecto. ¿Por qué? Porque buscamos ser la segunda o tercera o cuarta pata de apoyo a un proyecto en la medida que el proyecto crece. Y sobre todo, al ser una financiación sin garantías, pues al final, ¿qué vamos a buscar? Que haya una mezcla entre desarrollo financiero, conocimiento del sector, actividad económica, apoyo del capital por el equipo promotor, el equipo inversor en la medida de las posibilidades en cada fase en que se encuentra la sociedad, y luego
un poco guiado a que esas actividades y esos desarrollos formen parte del estilo de vida y del estilo de desarrollo industrial que tienen en cuenta cada una de estas empresas que se acercan a NISA. Nuestra misión, como todo en la vida, al final, pues ¿qué buscamos? Pues intentar, como he dicho, acompañar proyectos financieros y proyectos de desarrollo que sean viables, que sean innovadores. La innovación yo creo que ha sufrido un cambio muy importante en los últimos 5 años para acá, sobre todo porque ha dejado de estar ligada únicamente a la tecnología. Yo creo que hemos tenido todos esa creencia de que la innovación solo podía estar ligada al desarrollo tecnológico, y siendo esto una parte de verdad, la innovación puede estar ligada a cualquier aspecto de desarrollo, de mejora, de implementación de procesos productivos, de modelos de negocio, de desarrollos financieros, de desarrollos de actividad de cualquier sociedad, para conseguir escalar o conseguir mejorar esos drivers que le puedan hacer a la sociedad crecer. Evidentemente tenemos unas políticas macro que nos han ido marcando la normativa europea de 2015 en adelante, y sobre todo nuestro ministerio, con todas las políticas que ha puesto en marcha en los últimos 5 o 6 años de Industria Conectada 4.0, que lo ha comentado Víctor antes. Pues al final todos los modelos de digitalización, todos esos modelos que tienen un componente innovador, al final vamos hacia una evolución un poco pues de desarrollo y de crecimiento en esa línea. Y como todo, pues somos una institución pública, yo creo que de referencia en el apoyo al emprendimiento, y lo que buscamos sobre todo, porque el 50-60% de las solicitudes que nos vienen cada año son de sociedades en fases muy iniciales, como digo, y sociedades en principio startups que tienen entre 0 y 3 y 0 y 4 años, que son las que buscamos para el apoyo. En lo que son alternativas de financiación, como digo, y al hilo de todo esto que os estoy comentando, al final, ¿qué buscamos? Que haya una fase en la que NISA pueda ser, si la empresa lo considera oportuno, un compañero de viaje a largo plazo. Como os he dicho al principio, al final, ¿qué buscamos? Pues aquellos proyectos, aquellos desarrollos, aquellas actividades que la banca tradicional o los inversores tradicionales, aunque cada vez hay más, estén sensibilizados con no asumir riesgos, pues oye, asumirlos, porque una parte importante de la misión que tienen que cubrir todos los financiadores públicos son intentar apoyar al tejido empresarial español, sobre todo al tejido PYME, puesto que solo podemos financiar empresas que estén dentro del rango de PYME, entendiendo como PYME, que lo ha comentado también Víctor antes, empresas que tengan menos de 250 trabajadores y que tengan un límite máximo de facturación de 50 millones y de pie de balance de 43 millones. Y en ese sentido, pues como os decía, nos sentimos cómodos apoyando a las empresas en cada una de sus fases de crecimiento, o considerando que la empresa se puede acercar no en una fase early, no en una fase seed, sino en una fase posterior, porque esté en crecimiento o porque esté ya en consolidación y necesite apoyo financiero para poder acometer un plan de inversión. La figura que utilizamos, que esto es un tema prácticamente exclusivo de NISA, aunque es el préstamo participativo, como ha explicado también Víctor, es un modelo de financiación híbrido, a lo mejor entre un préstamo mercantil normal y una participación en capital. Sí que es cierto que bueno, pues tiene dos bondades fundamentales, que es un préstamo que viene focalizado porque no tiene ningún aval ni ninguna garantía. Como es un préstamo no convertible, porque los préstamos participativos son usados frecuentemente también por redes de Business Angel o por Venture Capital, por cualquier estructura de capital riesgo, para apoyar proyectos en los que luego a lo mejor convertir con el proceso que tengan negociado. En nuestro caso, el negocio de NISA es ir intentando, como he dicho, acompañar a las empresas y sobre todo que sea una financiación que no enturbie el componente de, digamos, de toda la parte de estructura del capital de la sociedad. Es decir, nosotros nunca vamos a querer entrar en el capital de la sociedad, no es nuestro negocio, no nos interesa y no tenemos ese estigma, con lo cual pues podemos apoyar a cualquier empresa en cualquier momento. Y lógicamente, como todos los tipos de préstamos participativos, tenemos un interés fijo y un interés variable que va vinculado a la evolución de la sociedad, al ROE positivo de la sociedad, sobre todo a esa rentabilidad que puede tener la sociedad, teniendo en cuenta que la parte de interés fijo la vamos a cobrar sí o sí, porque al final es como un préstamo mercantil normal, y la parte de interés variable solo la vamos a cobrar si a ejercicio vencido, si la sociedad tuviera beneficios, con los cuales pues normalmente unas sociedades en fases muy tempranas no tienen beneficios hasta el tercer, cuarto, quinto año, o a veces en algún caso más, depende del sector. En cuanto a las características, yo creo que tenemos un gap muy amplio, porque cubrimos
con cada una de nuestras líneas, o intentamos cubrir con cada una de nuestras líneas entre 25.000 euros y 1,5 millones por empresa o grupo, y como os contaré un poquito más adelante, el perfil de préstamo que se solicita puede llegar en algunas líneas hasta unos vencimientos de largo plazo de 8 o 9 años, con unos periodos de carencia que pueden llegar a ser hasta 7 años, aunque el estándar es 3-4 años de carencia y 3-4 de amortización, y como he dicho, el interés en 2 tramos, en una parte fija y en una parte variable. Y con perdón, nos metemos en cualquier charco, en cualquier sector, excepto el inmobiliario, entendido como promoción inmobiliaria, y el financiero, entendiendo que no tendría sentido que NISA, por ejemplo, diera dinero a un banco o a una institución de crédito, puesto que va a dar un crédito a un tercero y no tiene sentido y no está dentro de los estatutos de NISA meterse en ese tipo de negocios. El presupuesto que hemos tenido este año, que contaré ahora a continuación, se ha visto ampliado en principio en 8 millones de euros, aunque estamos pendientes de ver cómo nos afecta el plan de recuperación, transformación y resiliencia para todo lo que es bueno, pues toda la dotación de fondos que a raíz del COVID ha surgido a través de la Unión Europea para apoyar la recuperación del tejido empresarial español. Y este año, pues aparte de los 98 millones y medio que contábamos cada año, hemos tenido un presupuesto ampliado hasta 106 millones y medio. Las líneas particulares que tenemos en ENISA principalmente cubren tres campos. La línea de jóvenes emprendedores, que tiene una dotación presupuestaria de 20 millones y medio y cubre un gap de 25.000 euros a 75.000. Aquí es una línea pensada principalmente para empresas en fases muy incipientes. Tienen que tener menos de 2 años desde su constitución y son préstamos que están principalmente enfocados a un horizonte temporal de 5 años, con 2 años de carencia y 3 de amortización. En esta línea el préstamo medio normalmente suele estar entre 60 y 65.000 euros y, como os digo, es el préstamo que utilizamos para ir a aquellos negocios sensibles que están en una fase muy incipiente. Y esta línea tiene una peculiaridad, que el capital social tiene que estar en manos de personas físicas, al menos el 51% del capital social en manos de personas físicas menores de 40 años, que no hayan cumplido todavía 41 años. Luego pasamos a la línea de emprendedores, que tiene unas características similares a la línea de jóvenes emprendedores. Aquí ampliamos el gap y cubrimos entre 25.000 euros y 300.000 euros. Y en este aspecto la sociedad también tiene que tener menos de 24 meses de su constitución, y el hándicap aquí es que la estructura accionarial de la sociedad ya puede estar en manos de personas físicas, puede estar en manos de personas jurídicas. Aquí nos encontramos con un gap de sociedades similares en algunos aspectos a las de la línea de jóvenes emprendedores, pero con algunos procesos de diferenciación, porque normalmente suelen ser proyectos o que ya están un poquito más capitalizados, o que están en una fase más incipiente que los proyectos que vienen por la línea de jóvenes emprendedores, o que tienen ya una dotación o unos recursos adquiridos, o bien por recursos propios o recursos ajenos por otros instrumentos públicos o privados que acompañan la idea principal que os he dicho en el inicio de la charla, que es ser la segunda o tercera pata de apoyo a un proyecto en el momento en que viene a NISA. Y luego la línea de crecimiento, que es la más amplia de todas y es la que está pensada para sociedades que tengan más de 24 meses, a partir de 25 meses en adelante, y sociedades ya pues que puedan tener un ciclo más maduro con 5, 6, 7 y 10 años. Y aquí cubrimos un gap de entre 25.000 euros y 1,5 millones, como he dicho, por empresa o grupo. Y bueno, pues esta, digamos, es la línea que normalmente vienen o bien aquellas empresas que han tenido una primera financiación y buscan una segunda o una tercera para acompañamiento de NISA en el desarrollo de su plan de inversión, o bien sociedades que se acercan por primera vez a NISA y quieren buscar ya pues un nivel normalmente de crecimiento o de consolidación en el mercado, y que están enfocadas a desarrollar o a intentar implementar con recursos financieros por la vía del préstamo participativo que ofrece NISA para, digamos, apalancar esas inversiones que quieran llevar a cabo, o ese plan de crecimiento se vea bien sostenido y bien acompañado por la financiación que ofrece NISA. Este año, como dentro de las novedades fundamentales que ha comentado al principio también María José y que han supuesto la ampliación de las líneas de financiación que teníamos otorgadas hasta el momento, se ha fraguado un acuerdo con el MAPA, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y hemos puesto en marcha una línea con un horizonte temporal a 3 años y con una dotación presupuestaria de 13 millones de euros en estos 3 años para apoyar empresas del sector, principalmente PYME. La línea AgroPYME, sobre todo enfocada al impulso de empresas del sector agro, sector pesquero, sector agrofood, sector rural, todo lo que sea vinculado al sector primario y todo lo que sea
vinculado. En este caso es una línea, digamos, que nos ha cedido en gestión el Ministerio de Agricultura, fruto del convenio que se ha firmado y que, bueno, pues vamos a canalizar a través de nuestra plataforma, y está vinculada principalmente a todos los proyectos que tengan pues una repercusión, un desarrollo, una vinculación principalmente con el sector agro, y con el sector agro dentro de todo lo que es amplio. Yo creo que además, y eso lo comenté en su momento con María José, la región de Murcia es una de las regiones impulso, junto con Navarra y algunas otras del norte, que son regiones claras en las que puede surgir un perfil de proyecto muy interesante que pueda acometerse con esta línea. Las características son muy similares a lo que he comentado anteriormente en la línea de crecimiento. Cubrimos un gap entre 25.000 euros y 1,5 millones, y los plazos normalmente el plazo tipo de una financiación está en torno a 7 años, con 3 años de carencia en la que solo se liquidan intereses y 4 años de amortización en los que se liquidan intereses y capital. Y un aspecto muy importante es que las cuotas de todos los préstamos de NISA, excepto jóvenes emprendedores, que es mensual, son trimestrales por trimestres naturales: marzo, junio, septiembre y diciembre. La parte fija, como he dicho antes, es el Euribor más 3,75 para la línea emprendedores, la línea de crecimiento y la línea agropyme, y luego hay un interés variable que, como hemos comentado, pues está ligado un poco a la rentabilidad que puede tener la sociedad y al importe del préstamo que se otorga a la sociedad en el momento en que se analice y se autoriza este préstamo, y puede ir entre el 3 y el 8%, recordando siempre que este tramo solo se cobra si la rentabilidad de la sociedad es positiva y si tiene beneficios. Si tuviera pérdidas, no cobraríamos ningún tipo de interés variable, no se cobraría nada y se pagaría solo un tipo de interés fijo en la medida en que la sociedad estuviera evolucionando. Un aspecto más que quiero añadir aquí, que lo quiero comentar de palabra, aunque no lo he incluido en la presentación: este año estamos a punto de firmar también un acuerdo para la línea de emprendedoras digitales, y fruto de ese acuerdo con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y sobre todo a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, vamos a tener una partida presupuestaria también a 3 años por un total de 51 millones, y que va a estar pensado sobre todo para líneas de financiación de emprendimiento digital femenino, y que será también gestionada por ENISA. En este sentido, también adelantaros que, bueno, pues todos aquellos aspectos, que me he salido un momentito de la presentación. A ver, aquí. Todos aquellos aspectos que ese acuerdo se va a firmar la semana que viene, y están pensados sobre todo para aquellos proyectos de emprendimiento digital femenino en los cuales el equipo directivo o el equipo accionarial o el equipo inversor principalmente esté compuesto por mujeres, principalmente pues en la parte de CEO, dirección financiera, dirección tal, o promotoras o que hayan sido en el arranque de la idea de negocio, y pensando sobre todo en que pues cada vez tenemos un tejido empresarial en el cual el foco que está tomando de protagonismo y de responsabilidad las mujeres emprendedoras pues tienen un reconocimiento y un planteamiento y un enfoque que va a contar con el apoyo público igual que el apoyo privado de otros instrumentos. En cuanto a lo que es la ruta, digamos, por así decirlo, tenemos todo paquetizado a través de nuestro portal. La solicitud, digamos, se tiene que hacer pues a través del inicio. Acompañaré la presentación posiblemente también con la guía de solicitud de préstamo, aunque está colgada en el portal, para que os la haga llegar María José a todos aquellos que la solicitéis. Pues un poco una guía que tenemos colgada a modo de digamos, ayudaros a todos aquellos que queráis llevar a cabo la solicitud, pues a ver cuáles son los campos a cumplimentar, cuál es la información que requerimos, cuáles son un poco pues aquellos pasos que hay que ir haciendo a través del portal para hacer todo lo que es la presentación de la solicitud. El tránsito de gestión normalmente de una solicitud de financiación de NISA está entre 75 y 90 días, entendiendo pues que en la fase de solicitud, digamos que una vez que está enviada la solicitud a través del portal, pasa al área de admisión y asesoría empresarial, que es donde estamos nosotros, y ahí hacemos una primera toma de contacto, verificando, por un lado,
cuáles son, bueno, pues un poco el business plan que ha volcado la empresa en el portal, cuál es la información y documentación financiera que nos ha aportado tanto la obligatoria como la que la empresa considera oportuna, que nos puede ayudar a entender el modo de negocio, y hacemos un primer análisis, una primera valoración financiera un poco vertical, en la cual intentamos ver pues un poco que el proyecto pues tenga una sensibilidad financiera razonable para poder ser apoyado y que tenga, pues que no sea una sociedad que tenga fondos propios negativos o que tenga una serie de aspectos que puedan hacerla poco sensible para poder pasar análisis y sobre todo con una firme intención de intentar ver que aquellos proyectos que tengan potencial para ser analizados y para ser apoyados por NISA pasen a la fase de análisis, y aquellos que por sus circunstancias financieras, por ser negocios a lo mejor muy incipientes, porque el plan financiero que ha presentado la sociedad a lo mejor no cubra las expectativas de flujos de caja o de aportación de recursos para aquello que la empresa quiera desarrollar, pues se lo explicamos a la empresa en esta fase y lo que hacemos es decirle, pues mira, darle los consejos que consideramos oportunos para que la empresa los tome en consideración y vea pues que tiene que avanzar a lo mejor un poquito más para volver a presentar una solicitud de NISA. En esa segunda fase, una vez que el proyecto, que normalmente son de 30 a 35 días, el proyecto pasa a la fase de análisis, y normalmente en la fase de análisis ya se le asigna un técnico, o sea, una compañera o compañero que lleve el análisis de la operación, y normalmente en las siguientes 5 o 6 semanas pues se lleva el análisis de esa operación, ya sea el técnico de la fase de análisis quien entra en contacto ya más directo con la empresa, puede tener una reunión particular, le puede pedir aclaración de la información y ya es quien va a entrar a desarrollar todo lo que es la parte. En ese tránsito de gestión de esas 5 o 6 semanas se le va elaborando un informe que al final pasa por comité. Y una vez que pase por comité, pues bueno, pues se hace el análisis de la información presentada, y el comité valora si tiene que ser una operación para poder ser financiado o no. Tenemos aquí un doble tránsito que lo cuento siempre. El comité tiene potestad para decidir hasta 300.000 euros, y de 300.000 euros a 1,5 millones puede dar autorización el comité, pero tiene que ser el Consejo de Administración de NISA el que dé autorización definitiva a esa financiación que tenga ya un montante, o bien en una primera financiación o en una financiación acumulada, como se comentaba al principio. Pues imaginaos que una empresa tiene un préstamo de la línea PYME 2020 de 200.000, nos pide otros 300.000 y se pueden aprobar esos 300.000, pues el proyecto le daría el visto bueno al comité y tendría que ser formalizado, tendría que ser autorizado formalmente por el Consejo de Administración para llegar a cubrir ese riesgo acumulado de 500.000 euros que puede tener. Y una vez que está autorizada la financiación, o bien por el comité o bien por el comité y el consejo, pasaría a la fase de formalización, que ya digamos que pasaría a la fase de la asesoría jurídica, y ahí normalmente en un tránsito de 1 semana y media, 2 semanas, normalmente ya se pone en contacto con la empresa, se le pide la información necesaria para poder formalizar el préstamo, y normalmente pues en la época pre-COVID pues normalmente hacíamos una cosa bastante divertida, que era traer a las empresas aquí a nuestras oficinas, les hacíamos una presentación de lo que es NISA, venía el notario aquí y de manera individual iba pasando cada empresa a hacer la formalización del préstamo. Ahora, por el tema del COVID y por el tema de la sensibilidad que hay, pues lo que estamos haciendo es pues con diferentes zonas de firma por comunidades, pues que las empresas no tengan que desplazarse hasta Madrid y puedan formalizar sus préstamos en cada uno de los notarios de cada una de sus provincias o de sus comunidades, que es más operativo y más cómodo, y sobre todo en esta situación. En cuanto a los requisitos generales, como he dicho al principio, lo más importante es ser PYME, entendiendo como PYME lo que hemos comentado al principio, y también ha comentado Víctor en su exposición, de menos de 250 trabajadores, una facturación de 50 millones y un PIB de balance de 43 millones, estar domiciliada lógicamente en España. Por ser una financiación pública no podemos financiar un proyecto cuya razón social esté fuera del territorio español. Tener un proyecto con un componente innovador claro, como os he comentado al principio de la charla. Al final la innovación no solo está ligada a la tecnología, sino que tiene que ser un proyecto que tenga un componente sobre todo de desarrollo, ya no solo tecnológicos, de desarrollo de actividad, pues un poco que sean proyectos marcados pues por temas de sostenibilidad, por temas de movilidad, todo el tema que está ahora muy en boga de ciberseguridad, pues todos estos proyectos que están muy sensibles están llegando de cualquier sector, como os he dicho, excepto inmobiliario y financiero, y sobre todo buscando una cofinanciación. Este aspecto me gusta recalcarlo mucho en todas las presentaciones, porque tenemos un aspecto muy claro, y es que al final lo que os he dicho al principio, al ser una financiación
pública a largo plazo, sin garantías y no finalista, lo que vamos a valorar en un aspecto muy importante es el compromiso de los socios promotores o de los socios promotores y los socios inversores, si hay socios inversores en el proyecto. ¿Por qué? Porque al final tener en cuenta que uno de los requisitos básicos que vamos a analizar o que vamos a intentar valorar en cualquier préstamo cualquier solicitud de préstamos que nos hagáis es ver un poco en ese business plan que nos presentáis cuáles son las necesidades operativas de fondos que tiene la sociedad y cuál es el plan de cobertura que tenéis pensado para esas necesidades, para cubrir esas necesidades operativas de fondos, al menos en los primeros 18-24 meses. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a buscar sobre todo es que haya un equilibrio financiero entre lo que la empresa tiene propuesto en su business plan para acometer en ese plazo, en esos siguientes 12, 15, 18, 24 meses y ver sobre todo que cuenta con recursos propios, si es el caso, con financiación ajena de otros instrumentos públicos o privados. En el caso de Murcia, por ejemplo, tenemos una colaboración muy amplia con el Info y hemos cofinanciado muchos de los proyectos que tenemos financiados en ISA, luego los ha cofinanciado Info con sus líneas de préstamos, o bien al revés, han sido empresas que han entrado en financiación primero a través de las líneas de Info y luego han venido en ISA y hemos cofinanciado. ¿Por qué? Porque hemos visto de manera conjunta, cada uno con nuestros criterios y con nuestras líneas de financiación, que son proyectos que tienen un nivel de visibilidad. Entonces, ahí se podría hacer, digamos, un match de esa cobertura de necesidades que os explico, que es al final lo que nos va a hacer decidir que ese business plan que nos plantea la empresa para el crecimiento tiene sentido financiero, tiene desarrollo de mercado. ¿Por qué? Porque al final, tener en cuenta que nuestro análisis tiene dos vertientes. Una vertiente cualitativa, en la cual vamos a mirar tres aspectos, que son el modelo de negocio, el equipo directivo, equipo inversor y el mercado. Mercado, clientes, proveedores, competencia, un poco todo lo que rodea al dónde va a entablar actividad esa empresa. Y luego una parte cuantitativa, que lo digo siempre, que no hemos inventado la rueda analizando, y al final vamos a medir métricas financieras, principalmente tres, que son solvencia, rentabilidad y capacidad para generar recursos. Esto pesa un 75% y, lógicamente, en la medida que una empresa tiene históricos, nos es más sencillo valorar una serie de métricas financieras, y en la medida en que una empresa no tiene históricos, lo que nos vamos a basar es que en esa propuesta de cofinanciación que plantee la empresa a futuro, ver dónde podemos encajar, si podemos encajar en la etapa en la que se acerca la empresa, pues con 50, 75, 100, 100, la cantidad que sea, que considere la empresa que puede apoyar o que necesita de NISA para poner en marcha en ese plan financiero y que tenga sentido con todo el ámbito de lo que es la estrategia de la sociedad para crecer. Dentro de la actividad total de NISA tenemos redondeando a cifras de cierre del año pasado, un total de 7.000 préstamos desembolsados, con más de 6.300 empresas financiadas y con un volumen total de 1.100 millones de euros invertidos hasta el momento. La actividad en la región de Murcia, esto me gusta mucho repetirlo como en muchas presentaciones y como María José lo he comentado muchas veces, como comunidad, como región, comunidad monoprovincial junto con Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, dentro de lo que es el tejido de empresas que analizamos de este perfil de comunidades, Murcia está a la cabeza dentro de ese perfil de comunidades monoprovinciales que componen la estructura de comunidades que forman nuestra nación, pues es una de las comunidades más activas y de hecho tenemos un total de 271 préstamos formalizados que están actualmente vivos por un total de 31 millones de euros. El año pasado, a consecuencias del COVID, se autorizaron un total de 11 operaciones y se han invertido 615.000 euros, que es uno de los años, yo creo, que menos incidencia hemos tenido, teniendo en cuenta que hemos venido de 18, 19, 17 y 16. Yo creo que operaciones y proyectos en los que han llegado a venir 50, 60 solicitudes de financiación y con unos tiempos de respuesta y con unas magnitudes superiores a esta, pero bueno, que también es cierto que las circunstancias pues han sido las que son y el año pasado ha sido un año complicado también para muchas empresas. El perfil de empresa que financiamos normalmente, pues para que veáis aquí, esto es una breve slide de pues aquellas empresas que muchos conoceréis, pues algunas son unicornios claros y son empresas que están en el día a día de cada uno de nosotros. Pues si hablamos de movilidad, pues tenemos que hablar de Cabify, si hablamos de pues todo el tema de Wallapop, de Globo, de Última Milla, no sé, OnTrack para todo el tema de transporte de mercancías de última línea también, además de otras, pues como Icultra, con todo el tema de movilidad, el tema de motos, Les Bonus, Deport Village, Prevalia, Amazon by Bip, Softtronic. Os decía, al final nos metemos en muchos sectores y sobre todo lo que es cierto es que han pasado
estas grandes empresas han pasado en su momento por ENISA y de hecho, pues yo me acuerdo cuando, pongo siempre el mismo ejemplo, cuando vimos a Wallapop, por ejemplo, en 2013, que yo creo que todavía no se llamaba Wallapop, y le dimos el primer préstamo, un préstamo pequeñito, al final, pues oye, te das cuenta que las grandes empresas que han llegado a ser empresas muy conocidas tanto a nivel nacional como internacional, pues algunas de ellas han podido pasar, con perdón, por nuestras manos y hemos podido ver un poco todo lo que han sido capaces de poner en marcha. Y voy terminando ya, y en cuanto a los instrumentos de apoyo a pymes, sobre todo instrumentos públicos que pueden ser de interés para todos vosotros, sí que diría los propios que ha comentado Víctor de primera mano a través de la DGI PYME, lógicamente el Instituto de Crédito Oficial, el ICEX, Red.es, el CETI, que es un compañero de viaje nuestro que tenemos una buena relación y que me consta también que en la región de Murcia tiene muchísimos proyectos financiados, COFIDES, que es una institución también pública que está fundamentada en el apoyo para la inversión y el desarrollo de empresas que están en el mercado internacional, el IDAE, lógicamente desde hace año y medio tenemos un acuerdo con el Foro ADR y fruto de ese acuerdo, pues oye, además de esta charla, tenemos un acuerdo para, digamos que dentro de cada comunidad, las agencias de desarrollo regional, que son los instrumentos propios de cada comunidad, para identificar de primera mano aquellas empresas que tienen potencial, que tienen capacidad o que tienen estructura para poder ser financiadas con sus instrumentos propios, puedan también tener opción de venir a NISA y de conocer nuestras líneas de financiación, además de otras financiaciones o instrumentos de tipo local o otros que pueda haber en cada una de esas comunidades. Y nada más, muchísimas gracias, espero no haberme enredado mucho, estamos a vuestra disposición para cualquier tema que queráis trasladarnos, y sobre todo yo el consejo que os doy es que la presentación la veáis y la comentéis con María José, que nos conocen bastante bien, y os la mande y tal, y os metéis en la web, porque todo lo que os hemos explicado esta mañana está en la web bastante bien desarrollado. Sí os animo a que si tenéis un proyecto viable, si tenéis un proyecto que tenga recorrido financiero, yo creo que una financiación como la que ofrece NISA, a pesar de que seguramente en algún caso pues hemos podido ser injustos, nos hemos podido equivocar, porque al final tenemos una magnitud muy importante. Tened en cuenta que el año pasado nos entraron 2.000 solicitudes de financiación y al final, bueno, pues intentar digerir ese tipo esa cuantía de solicitudes, pues a veces no es tan sencillo, pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta al final, al cabo de muchos años apoyando al tejido empresarial en España, sobre todo en las fases tempranas, que son las fases donde yo creo que somos más competitivos para apoyar sus proyectos. Yo creo que es un instrumento muy importante para hacer pie o para hacer palanca que una empresa pueda tener un desarrollo, pueda poner ese punto de arranque en el desarrollo de una actividad que a lo mejor con una financiación como la nuestra, como la que pueden aportar el Info en sus líneas propias, pues sería más complicado que pusiera en marcha. Nada más, muchísimas gracias y a tu disposición, María José. Muchas gracias, Pedro. Gracias por explicarnos las novedades con respecto a ENISA. Es cierto que son muchas las empresas murcianas que se han visto beneficiadas de vuestras líneas y pues ahí has puesto algunas empresas a nivel nacional que han tenido un impulso importante como esas líneas, pero si pones el mapa de las murcianas también reconoceremos a muchas importantes y que han crecido en los últimos años, sin duda gracias a vuestras ayudas, igual que a las ayudas que han recibido de la DGI PYME, ¿no? Las convocatorias de Reindus, que siempre han sido muy importantes para la región. Voy a compartir, no sé si puedes dejar de compartir, Pedro, para compartir yo la... Sí, vale, pues voy a compartir yo la presentación del Instituto de Fomento. No sé si la veis bien. ¿Se ve? Sí. Vale. Pues como decía Pedro, y creo que eso es lo que hemos estado trabajando de una manera yo creo que bastante eficiente y productiva para las empresas de la región, como decía Pedro, el juntar hoy estas tres instituciones es porque también nosotros desde el Info, desde la Oficina Financiera del Info, hacemos esto tradicionalmente. Cuando una empresa nos llega con un proyecto, lo que vemos es las distintas alternativas, las distintas fuentes de financiación, ya sea vía ayudas a fondo perdido, ya sea vía préstamos, y muchas veces hacemos lo que llamamos ese traje a medida, que es cuando atendiendo a esas necesidades, pues ver qué líneas son las que más se adaptan a su proyecto, e incluso en muchas ocasiones lo que hacemos es complementar
las líneas o la oferta de una entidad con las ofertas de otros. Trabajamos mano a mano con ENISA en cofinanciación de proyectos y lo mismo hacemos con la DG PYME cuando una empresa pues tiene un proyecto importante y de esa manera compartimos riesgo y hacemos que sea más llevadero el financiarlo entre varios agentes. Lo importante, además de estas líneas, es que es una financiación alternativa. Es una financiación alternativa que en España, poco a poco, vamos haciendo que las empresas acudan a estas fuentes, pero que todavía tenemos que aumentar el flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno para, de cara a una sirve más equilibrada, ¿no? Sin más, voy a ver, vamos a empezar. No, estoy viendo. Sí, no lo veía. Perfecto. Vale, pues empezamos. Son 3 las líneas que vamos a presentar, líneas de financiación que muchos entiendo que conocen, pero bueno, pues como digo, son líneas que nos sirven para complementar los proyectos, la financiación de proyectos de la región de Murcia. Empezamos por la línea Emprendia. Es una línea que va destinada a proyectos innovadores o novedosos en unas etapas muy iniciales, son para empresas de menos de 5 años y en las que, bueno, pues al igual que comentaba Pedro, son muy complementarias con las líneas de financiación de ENISA, de emprendedores y de jóvenes emprendedores, pues no exigimos ninguna garantía adicional a la propia viabilidad del proyecto empresarial y además, bueno, pues los intereses también se establecen en función de la calificación y la rentabilidad de la empresa. Puede solicitar esta ayuda cualquier empresa con forma societaria mercantil, como he dicho, que tengan un proyecto innovador o novedoso, que se radiquen. No es necesario que la empresa tenga su razón social en la región de Murcia, pero sí la actividad del proyecto se tiene que realizar, del proyecto que financiamos, se tiene que realizar o ubicar en la región de Murcia. La fecha de constitución, como he dicho, tiene que ser menos de 5 años y sí que exigimos porque exista un nivel de equilibrio financiero que al menos un 25% del total de pasivo más del total del patrimonio neto más el pasivo, incluido el préstamo de Emprendia, sean fondos propios de la empresa. No es necesario que estos fondos propios los tenga la empresa en el momento de la solicitud, pero sí antes de desembolsar el préstamo. Nosotros podemos analizar la operación y una vez que la hemos analizado, si resulta que es viable, le daremos una propuesta y daremos 3 meses para llegar a este nivel de fondos propios, para ampliar capital. Y una vez que lo amplíen, pues directamente les desembolsaremos el préstamo. Nuestros préstamos son préstamos públicos que no requieren de ir a un notario, realizar firma ante notario, sino que una vez que, como digo, enviamos una resolución de aprobación del préstamo, la empresa lo acepte, si cumple con todas las condiciones, se le desembolsa inmediatamente. Estos préstamos, bueno, pues también son considerados patrimonio neto a efectos contables y, bueno, pues como ocurre con los préstamos participativos de ENISA, pues es una ventaja para las empresas, sobre todo para los emprendedores, por 2 razones fundamentalmente. Por uno, porque al ser patrimonio neto, luego, bueno, pues nos posicionamos justo antes de los socios en la relación de acreedores. Y esto también es muy interesante para luego conseguir otro tipo de financiación con las entidades bancarias, por ejemplo, puesto que ellos siempre pues, van a cobrar antes que nosotros. Por otro lado, también es bueno a la hora de cuando una empresa tiene previsto llevar a cabo distintas rondas de inversión, puesto que le permite alcanzar determinadas cuotas de crecimiento, alcanzar determinados KPIs para luego poder optar a esas rondas en mejores condiciones. Y por supuesto, como decíamos, no supone ninguna dilución y acompañamos a la empresa en ese crecimiento. Los tipos de actuación son, podemos financiar tanto inversiones que sean en activos tangibles, cualquier tipo de inmovilizado, incluidos los terrenos, y así como activos intangibles,
aplicaciones informáticas, derechos de propiedad industrial, etc. Así como aquellas necesidades de circulante a medio y largo plazo. En la financiación podemos llegar hasta el 100% del proyecto, como es hasta 300.000 euros, con 6 años máximo de plazo y 2 de carencia. Y el tipo de interés también tiene, al igual que NISA, una parte fija, Euribor más un diferencial que puede estar entre el 2,5 y el 3,5, dependiendo de la calificación que obtenga la empresa, y un tramo 2 que irá en función de la rentabilidad financiera de la empresa. Nunca la suma de los dos puede puede ser superior al 4%, ni por supuesto al beneficio antes de impuestos. Es sin garantías, como decía, la garantía que pedimos es la viabilidad del proyecto empresarial y la amortización es trimestral, no cobramos ningún tipo de comisión además. ¿Qué evaluamos? No solo evaluamos la parte financiera, que sí que tiene una importancia porque al final es un préstamo y tenemos que ver que se va a poder devolver, pero también tenemos en cuenta otros tipos de conceptos, como puede ser la solidez del plan de empresa, el equipo, el grado de innovación, la posibilidad de que la empresa pues, en el corto plazo pueda iniciar o haya iniciado ya un proceso de internacionalización, etcétera. Es decir, hay una cantidad de variables que también van a ser importantes y que van a hacer que la empresa obtenga una puntuación u otra y, por tanto, un tipo de interés, como digo, que puede ser del 2,5, el 3 o el 3,5%, la parte fija. Las solicitudes se pueden presentar, la convocatoria está abierta, se pueden presentar en la web de Infodirecto y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. Es importante también tener en cuenta que los costes elegibles que las empresas pueden incluir en el proyecto a financiar pueden ser aquellos que haya cometido la empresa desde 3 meses antes de la solicitud y hasta 3 años después, que será el plazo en el que tengan que justificarnos el proyecto. Esa, como digo, es la línea que tenemos dedicada para emprendedores, pero para aquellas empresas que tienen unos proyectos de inversión más importantes, superiores a los 300.000 euros, no son o no son emprendedores, porque en esta línea entran cualquier tipo de empresa, como digo, y requieren de plazos mayores. Hemos desarrollado la línea Invierte desde hace unos años, está en marcha. Y lo que pretende es financiar, como digo, proyectos de inversión de las empresas con bajos tipos de interés, unas exigencias de garantías bajas y amplios plazos de amortización y carencia. Al ser un préstamo público, pues tampoco computará en la CIR de la empresa. Lo puede solicitar, como he dicho, cualquier empresa mercantil. Aquí no hay límite de constitución de una empresa que tiene más o menos años. Desde su constitución la pueden presentar y sí que el proyecto de inversión lo tienen que realizar en la región de Murcia. ¿Qué vamos a financiar? Vamos a financiar cualquier tipo de proyecto que lleve aparejado un nuevo proceso de modernización, una adquisición de activos fijos, procesos de digitalización, de automatización, procesos que tengan que ver con la inversión en temas de eficiencia energética, es decir, cualquier proyecto que sea un proyecto de inversión. Y eso sí, vamos a poder incluir en ese proyecto hasta un 25% de capital circulante a medio y largo plazo, que será el que acompañe a ese proyecto de inversión. Por ejemplo, pues si tenemos que contratar a mayor personal para acometer esa nueva inversión o un acopio de materias primas importantes, etc. ¿Qué gastos son elegibles? Como hemos dicho, todos los activos tangibles como obra civil, edificación, instalaciones técnicas, ingeniería de procesos, con unas restricciones si es que la obra civil, la suma de obra civil de edificaciones no puede ser superior al 50% del proyecto financiable y los terrenos están excluidos. Asimismo, también se podrá incluir cualquier activo intangible, como aplicaciones informáticas, software, adquisiciones de propiedad industrial, etc. Y, como he comentado antes, un circulante como máximo un 25%. Financiamos también en este caso, podemos financiar el 100% del proyecto empresarial, que puede llegar hasta 1 millón de euros. La bondad aquí es que puede llegar también a 10 años y con hasta 3 años de carencia.
También hay un tipo de interés que ahora explicaré, dependiendo de la calificación de la empresa, puede llegar al Euribor más un diferencial que puede ser entre el 0,55 y el 3,90. Por tanto, puede obtener unos préstamos a largo plazo con bajas garantías o bajo nivel de exigencia de garantías, puesto que el aval puede ser del 10, del 20 o del 30%, según que la calificación de la empresa sea excelente, buena o satisfactoria. Y también con una posibilidad de reducir el tipo de interés, como ahora explicaré, si aumentamos el nivel de garantías o la colateralidad. Hay una amortización y liquidación de intereses que se establece semestral y en este caso sí que hay una pequeña comisión de apertura del 0,5. También tenemos en cuenta no solo la parte financiera, la parte de viabilidad económica, que sí que tiene un peso considerable, como veis en la última parte, pero se tienen en cuenta otra serie de factores, como puede ser la trayectoria, la capacidad de gestión o el equipo, el nivel de innovación, el riesgo de mercado, el riesgo de producto, el grado de internacionalización de la empresa, además, y esto puede hacer que la empresa obtenga una calificación de satisfactoria, buena o excelente. Con esa calificación, este cuadro está establecido teniendo en cuenta lo que la Unión Europea considera ayuda de Estado. Hay una pequeña aportación de una ayuda incluida en este tipo de interés. Y el préstamo funciona de esta manera. Nosotros, si una empresa obtiene una calificación de satisfactoria, inicialmente le estableceremos un diferencial del 2,8 con una exigencia de un 30% de garantías. Si la empresa decide aumentar esas garantías, el nivel de garantías y establecer unos avales por entre el 41 y el 70%, el tipo de interés bajará al 1,5 inmediatamente, y si las garantías que aporta superan el 70%, bajará al 0,90, perdón. Igual en el resto de los casos, si es buena, pues pasaremos del 1,5 inicial, puesto que le pediremos un 20% de avales, al 0,90 o al 0,70, dependiendo del nivel de garantías que presente la empresa. Y en el caso de que sea excelente, pues le solicitaremos un 10% de aval y un 0,9% de diferencial. E igualmente podrá reducir ese diferencial si la empresa decide aportar mayores garantías. Los avales tampoco es necesario depositarlos al inicio de la solicitud, sino que evaluaremos el proyecto. Por supuesto, le diremos a la empresa qué avales iniciales debe aportar. La empresa puede modificar ampliando los avales o no. En el momento que nos acepte esas condiciones, tendrá un mes máximo para aportar estos avales, que además lo que tendrán que aportarlos es en la delegación de Hacienda y a nosotros darnos el resguardo de haberlos aportado. Una vez que llegue, pues ese resguardo de haber aportado los avales ante la dirección, ante la delegación tributaria, pues nosotros abonaremos el préstamo inmediatamente. Está abierta la convocatoria, se abrirá el día 15 de este mes y pues estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. Los costes elegibles en este caso que se pueden incluir son aquellos que haya cometido la empresa desde 6 meses antes de la solicitud y hasta 3 años después de la solicitud, que tendrá que entonces justificarnos el proyecto. Puede justificarlo en cualquier momento, pero como máximo tiene hasta 3 años para justificar. Y luego también para aquellas empresas que lo que tienen son necesidades de circulante, necesidades de que les acompañemos en sus planes de expansión nacional o internacional, en sus proyectos de crecimiento empresarial, pues contamos con la línea de expansión. Es una línea para financiar gastos, como digo, de circulante y pues las características. Bueno, pues sobre todo y lo más importante es que es una línea en la que no exigimos garantías adicionales a la viabilidad del proyecto empresarial. No es un préstamo participativo, es un préstamo ordinario, pero sin garantías.
Son pymes con forma societaria mercantil que tengan más de 3 años. Queremos, puesto que es una financiación con cierto riesgo, en este caso queremos ver una evolución y determinados indicadores de la empresa. El proyecto se tiene que realizar en la región de Murcia, o la empresa ubicada en la región de Murcia con un plan de expansión que puede ser internacional y demás, pero el gasto lo tiene que hacer la empresa ubicada en la región, y que acredite como mínimo un nivel de fondos propios equivalente al 33% del total de patrimonio neto y pasivo. Los tipos de actuación, pues como hemos dicho, cualquier proyecto de expansión nacional, internacional o de crecimiento. Y primamos que sean proyectos innovadores o novedosos, que tengan una cierta diferenciación. Lo que financiamos es cualquier necesidad circulante a medio y largo plazo, también aquellos fondos necesarios pues, para pagar materias primas, insumos de fabricación, fondos para financiar cuentas de clientes, etcétera. Y además, bueno, pues se incluye también hasta un 25% de pequeñas inversiones que tenga que hacer la empresa para ese plan de crecimiento, que serían en ese caso pues inmovilizado, material o inmaterial. Las características pues, pueden ser una financiación de hasta el 100% del proyecto empresarial. Como hemos dicho, también hay otra limitación. Por una parte estaba el 33% de fondos propios y por otra parte la limitación en la financiación es que no puede ser superior al 50% de los fondos propios. Queremos cofinanciar, queremos, como decía Pedro antes, queremos también ver la aportación de los socios al proyecto y no puede ser superior al 25% del total del pasivo. Queremos acompañar en la financiación, no ser los únicos financiadores. El importe pues, es desde 50.000 hasta 300.000 euros y puede ser préstamos hasta 4 años con hasta 2 de carencia. El diferencial, como veis, es del 0,90 al 3,90 según la calificación que obtenga la empresa y lo más importante, como hemos dicho, son préstamos sin garantías. Tenemos en cuenta, al igual que el resto de las líneas, otra serie de conceptos, aparte de la parte financiera, que van a hacer que la empresa obtenga una puntuación que puede tener distinto tipo de un diferencial según la empresa tenga una calificación de excelente, buena o satisfactoria. Las solicitudes se pueden presentar desde hoy mismo. Bueno, está abierta la convocatoria desde hace unos meses y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. Los costes que puede incluir la empresa son aquellos que haya incurrido desde 3 meses antes de la solicitud y hasta 2 años después. Y bueno, pues aquí ponemos la documentación necesaria para solicitarlo. Fundamentalmente decir que aparte de pues, las cuentas anuales y algún otro, las escrituras y demás, lo importante también es un plan de empresa en formato Word y Excel, según un modelo normalizado que pueden encontrar en nuestra sede telemática de Infodirecto. Y bueno, pues sobre esa base será sobre lo que nosotros evaluaremos la operación y bueno, pues estableceremos el rating y la calificación que ha obtenido la empresa. Además, decir que bueno, pues todas las ayudas, tanto a nivel regional, nacional como internacional, que salen en cada momento, están recogidas en el buscador de ayudas del Info, en el cual también, como ven, pueden suscribirse al sistema de alertas para que le lleguen cualquier novedad que incluyamos en este buscador. Y bueno, pues como decía antes, lo que hacemos desde la oficina financiera, además de nutrir este buscador para que tengan en cualquier momento información sobre las distintas líneas de ayudas o de financiación que existen a disposición de las empresas de la región, es si están interesados o creen que puede ser de utilidad, podemos reunirnos con ustedes y ver las distintas líneas que existen y que mejor se adaptan al proyecto. Muchas veces, además, también, como ha comentado Pedro antes y también con Víctor, pues lo que hacemos es cofinanciar proyectos
y para ello nos ponemos en contacto tanto con la DGPyme como con Pedro Sotoca, con Enisa, para ver qué proyectos o cómo podríamos apoyarlos desde distintas vertientes, cumpliendo con los requisitos de cada entidad. Y en ese sentido, bueno, pues ahora vamos a tener algunas reuniones después de la charla, por lo que no voy a extenderme más, porque lo importante es, voy a ver si hay alguna pregunta y en todo caso comenzar con las reuniones que tenemos después también previstos para para poder bueno, pues avanzar, ¿no? Vale, están pidiendo las presentaciones por lo que veo. Las presentaciones vamos a colgarlas en la web del Instituto de Fomento y bueno, pues si podemos enviarlas por aquello del peso, creo que es mejor que las colguemos en la web del Instituto de Fomento. Si mañana, vamos a intentar que estén mañana ya colgadas, si hay cualquier problema, pues encantado de enviarlas, pero creo que es mejor que estén disponibles para todos. Y a ver, creo que había alguna pregunta. Sí. Una pregunta para Enisa, pero nos pregunta Mati, en la línea de financiación a mujeres emprendedoras, ¿qué importes mínimos y máximos contempla? Vale, en principio la línea de mujeres emprendedoras va a contemplar también un límite de 25.000 euros, que es el importe mínimo que podemos llegar a aportar, y hasta 1,5 millones. Aquí tener en cuenta una cosa que has comentado tú y que hemos comentado también en el aspecto de gestión, las líneas de financiación de NISA, por esto que he comentado al principio de la charla, de ir acompañando a la empresa en la medida que la empresa crece, al final tenemos un hándicap, tenemos el nivel de fondos propios, no podemos sobrepasar el nivel de fondos propios que tenga la sociedad de ejercicio cerrado y solo podríamos sobrepasarlo si en el ejercicio en curso, cuando la sociedad hace la solicitud, pues se hace una ampliación de capital que pueda equilibrar, como he dicho, o bien equilibrando y compensando esa cobertura de necesidades financieras que nos plantea la sociedad, para ver con los históricos dónde está la sociedad, para ver un poco sus drivers financieros. Y lo que sí es cierto es que, por ejemplo, una empresa que tenga a cierre 100.000 euros y va a hacer una ampliación de 100.000, pues intentaremos ver hasta dónde podemos llegar, pero no podríamos, por ejemplo, a la sociedad otorgarle 400 o 500.000, sino que somos un compañero de viaje o intentamos ser un compañero de viaje que vamos escalando el desarrollo. Pero en la línea de emprendimiento digital femenino, igual que en la de agro, está previsto cubrir del gap de 25.000 euros a 1,5 millones. También os digo una cosa en confianza, llevo aquí 11 años y solo he visto un préstamo de 1,5 millones y financiamos un montón de empresas todos los años. Es verdad que cada vez estamos encontrando, sobre todo en los 3 últimos años, y este año ya, por ejemplo, tenemos en marcha las líneas y tenemos ya una parte muy importante del presupuesto comprometida por encima de los 25 millones, sí que están viniendo proyectos con un nivel de desarrollo más importante. De hecho, el consejo que tenemos este mes, por poner un ejemplo, van a ir 4 o 5 proyectos entre 500.000 euros y 1 millón. O sea, es decir, al final somos un compañero de viaje, una cosa que ha comentado María José en la línea de grandes proyectos de ella que pueden ser cofinanciables con nosotros o con capital riesgo o incluso compatibles con cualquiera de las líneas que ha explicado Víctor de la DGPyme. Es cierto que al final queremos ir viendo primero que el proyecto que tenga una defensa financiera, porque no hay garantías y no es una financiación finalista, con lo cual queremos ver la foto de la sociedad en el momento que va a hacer la inversión y que ese business plan tenga cobertura. Y lógicamente, en la medida que haya más cobertura y que esos fondos propios estén en unos niveles mínimos, podemos ir acompañando a la empresa o ir apoyándole. Gracias, Pedro. Otra pregunta de Juan Antonio García, habla sobre la línea de expansión. A la hora de contabilizar la antigüedad de empresa con forma mercantil, ¿contaría el tiempo que esa empresa existió previamente en el régimen de autónomo? No cuenta a efectos del cómputo del plazo. Sí que si una empresa pues acaba de cumplir los 3 años, bueno, pues en ese caso, si ha tenido otros 3 o un año anterior con autónomo, también ese histórico se tiene en cuenta a la hora de evaluar, pero tiene que tener un mínimo de 3 años. ¿Por qué esto es así? Porque también, bueno, pues esta empresa, Juan Antonio, puedes mirar si tienes encaje en la línea Emprendia. Decimos proyectos innovadores o novedosos, no quiere decir que sean tecnológicos, sino que de alguna manera
ese proyecto, ese plan de empresa debe contar con alguna innovación, con alguna diferenciación con respecto a su competencia. Si creéis que ese proyecto que vais a emprender o esas necesidades cumplen con ello, pues os animamos también, si queréis lo comentamos ya directamente, el encaje con esa línea que tendría, que sí sería desde el minuto cero. Vale, creo que esto va, o la van a volver a salir ayudas que salieron antes, como la adquisición de maquinaria. Creo que esto también va para mí. No sé si vosotros tenéis, no sé si Víctor tiene alguna ayuda del ministerio que vaya a financiar a fondo perdido. Entiendo que es adquisición de maquinaria. En nuestro caso sí, tenemos previsto sacar una línea de ayudas para inversiones productivas que creemos que saldrá en septiembre. Estamos preparando toda la parte administrativa y todos los procedimientos para lanzarla en septiembre. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues damos por concluida entonces la jornada. Quiero agradecer tanto a Víctor como a Pedro la disposición que han tenido desde el primer momento pues, para acompañarnos un año más en esta jornada que creo muy interesante y que verdaderamente de la que se aprovechan todos los años muchas empresas, como vemos luego en los resultados de cada convocatoria. Y bueno, pues esperamos que este año sea igualmente productiva y que podamos acompañar entre todos a muchas empresas de la región en sus proyectos de crecimiento y expansión. Por tanto, bueno, pues si no hay nada más, un placer haber compartido estos minutos con todos ustedes y estamos a su disposición para continuar asesorando y acompañando a las empresas en la financiación de sus proyectos. Pues gracias a todos. Gracias, María José. Un saludo a todos. Adiós, Víctor. Adiós, Pedro. Adiós a todos.